¿Cómo hacer la historia de los pueblos? Se pregunta el filósofo francés Georges Didier Huberman. El 28 de agosto de 1973 sucedió un terrible terremoto de 7.3 grados en el centro de Veracruz, que generó daños en ciudades como Nogales, Cerdán, Córdoba y Puebla. Además, dañó múltiples edificios históricos y hubieron más de 3,000 fallecimientos según algunas fuentes. Perteneciente a la Filmoteca Demetrio Bilbatúa, el documental que veremos a continuación lleva por título Patrimonio de un pueblo. Fue filmado en 35 milímetros al año siguiente de este devastador terremoto. El documental da cuenta de la primera etapa de restauración de las zonas afectadas. La Secretaría de Patrimonio Nacional envió diversas brigadas a las regiones afectadas y diseñó un ambicioso plan de restauración que contempló la recuperación de más de 250 templos históricos. Las primeras secuencias en blanco y negro dan cuenta de ese momento histórico, trágico de nuestra sociedad. El registro observacional de las víctimas, así como el largo desfile de féretros, brindan ese carácter trágico y dramático del documental. En contraste, las escenas a color dan cuenta del estado entonces actual de los templos y las construcciones dañadas. Imágenes muy cuidadas que se imbricarán en un montaje dinámico, acompañado de una característica voz en over, justo todos los elementos que conforman el estilo de este documentalista hispano-mexicano Demetrio Bilbatúa. El patrimonio es inherente a la sociedad. Las últimas secuencias son de corte etnográfico y hacen un registro de las tradiciones y fiestas que se generaron después de este proyecto de restauración de los edificios. Se come, bebe y danza alrededor de este patrimonio restaurado. Y es que se trató de una empresa conjunta donde invirtieron tanto la Secretaría de Patrimonio Nacional como los propios pueblos. Actualmente, la Ley Federal de Protección al Patrimonio de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, que las distinguen como colectividades culturalmente diferenciadas, con formas propias de organización social, política y cultural, reconoce el derecho a los pueblos a su propio patrimonio. Asimismo, respeta el derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos y con esto va a establecer las disposiciones para que en ejercicio de estas cualidades los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas distingan, reconozcan, desarrollen, conserven, ¿no? y difundan su patrimonio cultural. Entonces, ¿cómo hacer la historia de los pueblos? El documental es claro sobre ello. En la aparición y exposición de los pueblos, en estrecho vínculo con su patrimonio cultural, debido a que son ellos quienes definen su uso y deleite. Los invito a ver Patrimonio de un pueblo de Demetrio Bilbatúa. Arte para todos. A las 4 de la madrugada del 28 de agosto, año de 1973, la tierra crujió,
sembrando destrucción y muerte. Una extensa zona del país sobre el eje volcánico, donde la actividad sísmica es mayor, recibió el impacto de la sacudida cuyo epicentro se localizó en las faldas del volcán Pico de Orizaba. En Veracruz, Puebla, Oaxaca, así como en Tlaxcala y Morelos, el fenómeno cobró numerosas víctimas. En ciudades y pueblos, la gente presa de dolor y angustia acompañó a sus seres queridos en el último recorrido entre ruinas, escombros y desolación. La añeja solidez de los templos fue respetada esta vez. El poder destructivo del sismo dañó gravemente más de 1000 edificios, entre ellos muchos de gran valor histórico-artístico, que contienen invaluables obras de arte. Antiguamente, levantar una iglesia no era cosa fácil. Requería de mucha gente y mucho trabajo. A veces tanto que pasaban generaciones para poder terminarlo. Sin embargo, se construyeron muchos de muy distintas formas y estilos. Y lo que tardó varias generaciones en levantarse, puede derrumbarse en un instante, a pesar de todo. Pero siempre hay quien piensa que todo tiene remedio. De inmediato, un solo pensamiento guió las acciones de los técnicos de la Secretaría del Patrimonio Nacional: salvar los monumentos afectados. Brigadas de emergencia recorrieron la zona para elaborar el programa de reconstrucción y restauración. Arquitectos e ingenieros confirmaron los daños y pronto conocieron el inmenso cariño y respeto que las comunidades tienen por sus templos. La inspección demostró que la mayoría de las estructuras, aunque muy dañadas, podrían salvarse. Y una vez vencido el escepticismo de aquellos que creían ya perdido su patrimonio, empezaron los trabajos con la cooperación de los pobladores de las comunidades. En Ciudad Cerdán, donde se registraron daños muy graves, el pueblo pidió que incluso antes de reparar sus casas, lo hicieran con su parroquia. La cúpula entera se había venido a tierra. La similitud entre las construcciones originó un patrón de destrucción y en todos los casos hubo daños similares. En las bóvedas, torres, cúpulas y muros. Por recomendación de los técnicos, las grietas recibieron inyecciones de concreto a base de aditivos estabilizadores. Para reparar los daños provocados por el sismo y a la vez respetar su diseño original, hubo en ocasiones que agregar nuevos elementos constructivos como dalas, castillos, traves y columnas de concreto que permitieran salvar la estructura. Los campanarios de las torres dañadas enmudecieron mientras los andamios llenaron los templos e incluso se clausuraron temporalmente al culto para evitar accidentes.
Desde las técnicas más modernas hasta otras tan antiguas como la impermeabilización a base de alumbre y jabón, se usaron según los requerimientos. Los trabajadores, apremiados por el sentir del pueblo, arriesgaban innumerables veces la vida al rescatar nuestro patrimonio. Se experimentaron nuevos procesos constructivos como la técnica del postensado de torres, creación de un equipo de técnicos mexicanos, utilizado por primera vez en el mundo. Se logró con ello una elasticidad que las convierte en estructuras a prueba de temblores. También en Orizaba, el Centro Educativo Obrero fue rescatado. Sus 4.000 metros cuadrados de construcción se repararon y logró también salvarse un valioso mural del maestro José Clemente Orozco. Otra de las nuevas ideas, perforar con oxígeno muros de piedra, acero o concreto en unos minutos sin vibración alguna, evitando derrumbes en las estructuras débiles. Una a una, las iglesias empezaban a resurgir de entre las ruinas. Muchas obras maestras del arte mexicano pudieron salvarse, como estos retablos de Toxtepec que se daban por perdidos. Esta primera etapa se han reparado totalmente 250 templos dañados. Al tiempo de reparar los templos, se llevó a cabo una importante labor, un inventario escrito y fotográfico de los edificios y las obras de arte que contienen, para así proteger mejor este patrimonio artístico e histórico. Poco a poco, en las torres ya reparadas, se escuchó el tañir de sus campanas. Y para celebrar la reparación de sus templos, muchas comunidades se reunieron en emotivas ceremonias. Lo mismo en grandes ciudades que en pequeñas comunidades indígenas cuyo aislamiento les ha permitido conservar puras sus tradiciones. La Secretaría del Patrimonio Nacional, el mes de mayo de 1974, ha reparado más de 250 monumentos. Las inversiones fueron aportadas por los pueblos y el gobierno federal, y la labor continúa adelante. Al hacerlo, se preservan tradiciones inmemoriales que surgen a su alrededor, como manifestaciones de los lazos culturales y emocionales que unen a todos los mexicanos con su patrimonio, el patrimonio del pueblo.